Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues primera semana completa del mes de noviembre y como siempre vamos a ver las noticias económicas, bueno, los datos, la publicación de datos económicos que tenemos para la semana, que es una semana bastante tranquilita, puesto que ya sabéis que la semana pasada tuvimos la más completa que podemos tener, es decir, tuvimos el miércoles el FOMC y el viernes las non-farm payrolls. Pues evidentemente cuando ya se ha dicho todo lo que se te tenía que decir, pues esta semana las noticias, los datos, no creo que muevan mucho el mercado, pero evidentemente vamos a estar atentos, ¿vale? Hoy teníamos los PMIs de la eurozona que ya han salido, de Alemania, un poquito mejor de lo esperado, de Francia, un poquito peor de lo esperado, de Italia, pues un pelín peor, ¿vale? Y del Reino Unido, el sector de la construcción, pues bueno, es un poquito más bajo de lo que se esperaba, ¿vale? Pero ya lo que nos queda de día no tenemos absolutamente nada importante, ¿vale? El martes, pues bueno, pues tenemos de madrugada datos de la economía china, exportación e importación, aunque aquí te pongan una estrella y dos estrellas, pero bueno, pues es importante saber que China, como el gran exportador del mundo, evidentemente, pues tenemos que saber si cumple esos objetivos de exportación o no, en base a las predicciones de economistas y a ver qué pasa, ¿vale? O sea, es interesante tener en cuenta estos datos, porque evidentemente, aunque ponga, repito, una estrella, dos estrellas, si salen datos mucho peor de lo esperado, es que la economía mundial va mucho peor de lo que se esperaba, ¿vale? O sea, que tenemos que tener en cuenta. También tenemos tipos de Australia, ¿vale? Se espera que suban del 4,10 al 4,35, a ver qué pasa, ¿vale? Muy atentos para el dólar australiano. Y luego, pues bueno, tenemos alguna que otra noticia de Estados Unidos. Hablan miembros de la Fed, pero nada importante, ¿vale? El miércoles, ¿qué tenemos el miércoles? IPC de Alemania no es el preliminar, por lo que no debería de haber mucha diferencia, ¿vale? Así que tampoco es tan importante. Y luego tenemos, habla Powell a las 3:15, hora península española. No sabemos, como siempre decimos, cuando aquí nos dan la noticia de que habla Powell, no sabemos si va a hablar de política monetaria o va a hablar en alguna universidad de algo que no esté relacionado con los mercados financieros o la economía, ¿vale? Pero siempre que habla Powell, pues evidentemente habrá que estar atentos porque a lo mejor le hacen preguntas sobre la economía, aunque no vaya a hablar de eso, le hacen preguntas sobre la economía y esas respuestas pueden mover los mercados. Luego, el jueves, inflación en China no es importante, ¿vale? No es importante. Es mucho más importante la exportación y la importación, puesto que China es un país el más grande exportador, ¿vale? Subsidios de desempleo. Ahora, con estos tipos tan altos, pues el empleo está en el foco y aunque este dato de todos los jueves no es el más importante es las nóminas no agrícolas, las non-farm payrolls, pues bueno, pues vamos a tenerlo en cuenta, ¿vale? Poco a poco vamos a ir observando estos datos o dándole más importancia a los datos de empleo. Y dado que el de la semana pasada, las non-farm payrolls fueron mucho peores de lo esperado. Powell vuelve a hablar por la tarde-noche el jueves y ya el viernes tenemos datos de la libra, temprano a las 8 de la mañana, hora península española, muchos datos de la libra, el típico día que nos da pues desde el PIB, producción industrial, manufacturera, inversión empresarial, todo a la misma hora. O sea que el viernes puede ser un buen día para en el intradía operar la libra. Y poco más. Luego tenemos las expectativas de inflación de Michigan, siempre interesantes, que es con lo que terminaremos, ¿vale? Con lo que terminaremos en cuanto a datos económicos. Quería enseñaros esto. Seguimos hablando de bolsa. ¿Y qué decimos? Que bueno, que uno de los jefes o de los más de los que más conocen la bolsa dentro del mundo de la banca de inversión, como es Mike Wilson de Morgan Stanley, pues ve que el Standard & Poor's se vaya al 3.900. Es decir, no está comprando ahora que todo está subiendo, ¿vale? No está subiendo.
O sea, no está comprando ahora que todo parece que tira hacia arriba. ¿Y por qué no está comprando? Os voy a enseñar un gráfico. Bueno, esta es la bolsa, este es el Standard & Poor's. Fijaos, desde el FOMC, todo subió. Y luego las non-farm payrolls también subió, ¿no? El mercado está tirando hacia arriba. ¿Y por qué? Pues porque durante el FOMC, Powell dio un tono más dovish de lo normal. Es decir, dejó entrever que a lo mejor, bueno, que podría o no haber la subida de tipos, que se espera, la última subida de tipos, pero tampoco mencionó nada con respecto a qué pasaría si se sigue manteniendo estos niveles de inflación. Es decir, dio un tono mucho más de que como el trabajo está prácticamente hecho y que por consiguiente, pues la potencial bajada de tipos, yo lo que asumí es que estaba más cerca de lo esperado. Eso es lo que asumí yo, ¿no? Y evidentemente, probablemente dio ese mensaje porque estaba viendo cómo se estaban disparando las rentabilidades de los bonos y se estaba tensionando el mercado. Entonces, no realizó su trabajo. La inflación sigue estando muy alta. El empleo, a pesar de que las non-farm payrolls, ahora hablaremos, fueron peores de lo esperado, se sigue ofreciendo más de 9 millones de empleos. No está afectando a la economía, ¿vale? No está afectando, la subida de tipos no está afectando al empleo como se preveía o como los libros de texto dicen, ¿no? Siempre se dice que la subida de tipos afecta a la economía y que por consiguiente hay más desempleo. Bueno, pues cuando una economía no está generando las últimas non-farm payrolls no estuvo generando mucho empleo, pero cuando una economía se ofrece más de 9 millones de empleo y se llega ofreciendo estos niveles casi récords de 9 millones de empleo durante muchos meses, las empresas siguen queriendo contratar. ¿En qué está afectando esta subida de tipos? Recordad que la economía americana es consumo. Cuanta más gente haya en su puesto de trabajo, más consumirá. Más consumirá, más generará riqueza de PIB. Por consiguiente, creo que Powell se fijó más en los mercados que en solucionar el problema en sí, diciendo lo que tenía que decir. Lo que tenía que decir es que la inflación seguía siendo extremadamente alta y que si querían llegar a ese 2% van a tener que seguir subiendo tipos, pero no lo dijo. No lo dijo porque el mercado de bonos estaba disparado y lo quería destensionar, ¿vale? ¿Eso qué provocó? Pues que la bolsa subiese. Porque cuando tú ya estás avisando de que vas a frenar y que evidentemente el coste de financiación va a ser más barato en el futuro, pues ya rally de bolsa. Luego vinieron las non-farm payrolls, ¿no? ¿Y qué pasó con las non-farm payrolls? Pues vamos a chequearlas porque fueron bastante interesantes. Vamos a ver aquí, viernes. Fijaos, se esperaba 180.000 puestos y se crearon 150.000. La tasa de paro subió, 3,9. Vamos, en absoluto, y seguro que son minidécimas, centésimas. El empleo público fue el que tiró de estas non-farm payrolls, porque se esperaba 99.000 y creó 51.000, ¿vale? El manufacturero fue el gran damnificado, es decir, se esperaba destrucción de 10.000, pero se destruyeron 35.000, ¿vale? Y las nóminas privadas se esperaban 158.000 y no llegaron a 100.000. Bueno, es un mes. O sea, no tenemos que mirar este dato como el mundo se cae. No, porque repito, esa misma semana obtuvimos los JOLTS Report, que es cuántos puestos de trabajo se ofrecen en el país, y salieron más de 9 millones de ofertas. Evidentemente, las ofertas no quieren decir que se cierre un puesto de trabajo. Evidentemente, ¿por qué? Pues por 1000 razones. Porque no se encuentra el candidato especial, porque muchas empresas sí que es cierto que ofrecen para estar continuamente entrevistando a gente para el futuro y demás. O sea, no se puede comparar, ¿no? Pero se sigue ofreciendo muchísimo trabajo. ¿Y eso qué significa? Que a lo mejor este dato era solo, pues bueno, pues un mes peculiar, ¿no? Un mes que no se han cerrado todo lo que se esperaba, pero que sigue teniendo unos incrementos de ingresos por hora anuales del 4,1%. Es decir,
ahora mismo te está creciendo el salario por encima de la inflación, más o menos. Entonces, ¿eso qué significa? Que vas a consumir más. Y si consumes más, generas más PIB. Y si consumes más, generas más inflación. ¿Vale? O sea que, si es verdad que la bolsa ha tirado para arriba, para arriba, para arriba, ¿vale? Pero yo sigo pensando que hay un problema, sigue habiendo ese problema con la inflación y por consiguiente gente como Mike Wilson también piensa que, oye, que si se va a tener que seguir subiendo tipos y evidentemente si se mantienen tipos como se prevé durante muchísimo más tiempo de lo esperado, evidentemente eso va a afectar a la economía y por consiguiente podamos ver caídas en bolsa por destrucción de PIB también. Vamos que las economías están bordeando la recesión. Esperan en S&P 3.900. Si os dicen de comprar bolsa, ahora no es tiempo de comprar. Esperar a ese 3.900 o 4.000. Pero no compréis ahora, que está en máximos después de ese rally de la Fed y del informe de empleo. ¿Vale? Y en cuanto al petróleo, pues bueno, pues fijaos cómo está funcionando el 80. El 80 está funcionando muy bien, ¿vale? Vamos a ver, ya que estamos en estos niveles, pues oye, si hay otro retroceso, desde luego hay que buscar las compras. Si se genera tendencia, buscamos pullback para continuar el movimiento. Pero el petróleo, salvo nuevo, vamos, que las cosas cambien o nuevas noticias de los conflictos bélicos, salvo nuevas noticias, siempre hay que buscar las compras, ¿vale? Así que esto es todo para esta primera semana, del 6 al 10 de noviembre, y que tengáis una muy buena semana de trading.